Me senté sola en una pequeña cafetería en el corazón de Brooklyn, observando cómo la lluvia golpeaba insistentemente contra las ventanas. Las gotas caían con un ritmo hipnotizante, casi como si intentaran acentuar la melancolía que se apoderaba de mí. En mis manos, una taza de latte que ya se había enfriado. Sin embargo, la mantenía cerca como si su tibieza pudiera ofrecerme algo de consuelo. Miré mi teléfono, donde la pantalla todavía brillaba con un mensaje reciente de Nick. No me esperes, me quedaré hasta tarde en la oficina. Era la tercera vez en el último mes que él cancelaba nuestros planes. Sus palabras se sentían tan frías como el café que tenía delante, y la excusa, aunque plausible, comenzaba a volverse monótona. No era solo tristeza lo que me invadía, era algo más profundo, un vacío que se había instalado silenciosamente entre nosotros. Me sentía como una actriz secundaria en mi propia vida, un personaje relegado a llenar los huecos entre las prioridades de otra persona. ¿Era eso lo que significaba amar? ¿O solo me estaba perdiendo a mí misma en el proceso? Un grupo de jóvenes entró a la cafetería, riendo y sacudiendo sus paraguas. Sus voces llenaron el espacio de una energía vibrante que contrastaba con mi estado de ánimo. Observé cómo se acomodaban en una mesa cercana, sus conversaciones entremezcladas con el sonido del vapor que salía de la máquina de café. Cerré los ojos por un momento, intentando encontrar algo de claridad. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí realmente feliz? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por mí misma? La respuesta me resultó dolorosamente esquiva. La lluvia continuaba cayendo afuera, y yo seguía allí, congelada en mi rutina, atrapada en un bucle del que no sabía cómo escapar. Pero algo en ese momento, en esa noche gris y llena de incertidumbre, comenzó a cambiar. No lo sabía aún, pero estaba a punto de tomar una decisión que transformaría por completo mi vida. Esa noche volví a casa sola. Las calles de Brooklyn estaban desiertas, y la lluvia convertía las luces de los faroles en borrones de color ámbar. Caminé lentamente, casi arrastrando los pies, como si no tuviera prisa por regresar. Sabía lo que me esperaba. Una pequeña y silenciosa habitación, la misma que había comenzado a sentir más como una jaula que como un refugio. Al cerrar la puerta detrás de mí, me envolvió el silencio, roto solo por el tic-tac insistente del reloj de la sala. Me quité el abrigo mojado, lo colgué en el perchero y me dejé caer en el sofá. Desde allí, miré la estantería donde reposaban mis libros favoritos, muchos de ellos cubiertos de una ligera capa de polvo. Solían ser una parte fundamental de mi vida, pero hacía meses, quizá años, que no los tocaba. Fue entonces cuando algo en mí se quebró. Era como si una verdad incómoda que había intentado ignorar durante mucho tiempo se hiciera imposible de evitar. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando? Esperando a Nick, esperando el momento perfecto, esperando a que algo en mi vida cambiara por arte de magia. ¿Cuánto tiempo más iba a desperdiciar? Me levanté y caminé hacia la estantería. Pasé los dedos por los lomos de los libros, recordando cuánto los había amado. ¿En qué momento había dejado de hacer las cosas que me hacían feliz? Suspiré y volví al sofá, pero esta vez con una idea clara en mente. Tomé mi teléfono y revisé mis contactos. Mi dedo se detuvo en un nombre que no había visto en años. Liam. Era un viejo amigo, alguien que en su momento significó mucho para mí. Habíamos compartido tardes en bibliotecas, conversaciones interminables y una conexión que, en su momento, parecía irrompible. Pero con el tiempo, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes y perdimos contacto. Durante unos segundos, dudé. ¿Qué pensaría si le llamaba después de tanto tiempo? ¿Y si ya no quería saber nada de mí? Pero algo más fuerte que mi miedo me impulsó a hacerlo. Si quería cambiar mi vida, tenía que empezar a hacer cosas que me asustaran. Con un nudo en el estómago, presioné el botón de llamar. Escuché el tono de marcación mientras mi corazón latía con fuerza. Apenas habían pasado unos segundos cuando su voz respondió al otro lado de la línea. ¿Aló? Su voz era inconfundible, cálida y familiar, como si el tiempo no hubiera pasado. Me invadió una extraña sensación de alivio, como si con ese simple aló todo volviera a tener sentido. Liam, soy yo. Mi voz temblaba un poco, pero continué. Emma. Hubo un breve silencio, pero no era incómodo. Emma, dijo finalmente, y pude sentir una sonrisa en su tono.
Ha pasado tanto tiempo. Hablamos durante unos minutos, poniéndonos al día de manera superficial. Al final, reuní el valor para preguntarle si quería encontrarse conmigo. Sugirió la biblioteca del centro, nuestro antiguo lugar favorito. ¿Mañana por la tarde? Preguntó. Mañana está perfecto, respondí sin dudar. Cuando colgué, sentí algo que hacía tiempo no sentía. Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Esa noche me acosté con la mente llena de recuerdos. Escuchar la voz de Liam había sido como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. De repente, todo parecía más claro, más fresco, más real. Me pregunté si él había cambiado mucho. En mi memoria seguía siendo el chico de las largas caminatas y los comentarios sarcásticos que siempre conseguían arrancarme una sonrisa. La tarde siguiente, me senté en un banco frente a la biblioteca mientras el sol se filtraba tímidamente entre las nubes grises. Había llegado 10 minutos antes de lo acordado. Mi forma de lidiar con los nervios. En mis manos sostenía un libro que había desempolvado esa misma mañana. Era una novela que Liam y yo solíamos discutir cuando éramos más jóvenes. Sentí que llevarla conmigo era una forma de anclarme al pasado mientras navegaba por lo desconocido. Miré a mi alrededor, observando cómo la gente iba y venía, cada uno inmerso en su propio mundo. Me pregunté si Liam estaría tan nervioso como yo. La idea me hizo sonreír. Justo en ese momento, lo vi. Entró a la biblioteca con pasos seguros, llevando una chaqueta negra y una bufanda gris alrededor del cuello. Su cabello estaba un poco más corto que antes, con algunas canas que le daban un aire interesante. Pero sus ojos, esos ojos azules llenos de calma y profundidad, no habían cambiado en absoluto. Cuando nuestros ojos se encontraron, me levanté y le hice un gesto torpe con la mano. Liam sonrió, una sonrisa amplia y sincera que disipó de inmediato cualquier incomodidad. Emma, dijo al acercarse, no puedo creerlo, ¿de verdad eres tú? En carne y hueso, respondí con una sonrisa nerviosa. Nos quedamos en silencio por un momento, estudiándonos como si intentáramos reconocer las versiones actualizadas del otro. Finalmente, rompí el silencio, señalando hacia la entrada. ¿Entramos? Liam asintió, y juntos caminamos hacia el interior de la biblioteca. El lugar no había cambiado mucho, las mismas mesas de madera, el olor inconfundible de libros viejos, la luz cálida filtrándose a través de las grandes ventanas. Nos dirigimos automáticamente a la sección de historia, donde solíamos pasar horas explorando estantes. ¿Recuerdas cuando intentamos escribir un ensayo juntos aquí? Preguntó Liam mientras se apoyaba en un estante. ¿Y terminamos discutiendo sobre qué civilización antigua era más interesante? Respondí, riendo. Hablamos durante horas, y el tiempo pareció desvanecerse. Liam me contó sobre su vida en los últimos años. Cómo había dejado un trabajo que no lo hacía feliz. Cómo descubrió su amor por la fotografía y cómo estaba planeando su primera exposición. Fotografía naturaleza, principalmente, dijo, mostrando algunas fotos en su teléfono. Había capturado un amanecer, un par de aves en vuelo y un río serpenteando entre árboles. Cada imagen tenía una sensibilidad que me conmovió. Son hermosas, dije sinceramente. Puedes sentir la paz en cada una. Es mi forma de desconectar del caos, supongo, respondió, bajando la mirada por un momento. Todos necesitamos algo que nos recuerde que la vida no siempre tiene que ser complicada. Cuando la biblioteca anunció que cerraría en 15 minutos, ambos nos reímos de lo rápido que había pasado el tiempo. ¿Te apetece dar un paseo? Preguntó Liam, señalando hacia la puerta. Asentí. No quería que el día terminara aún. Caminamos hasta la orilla del río, y aunque el aire era frío, la conversación seguía fluyendo. La conexión que una vez compartimos estaba ahí, intacta, como si el tiempo nunca hubiera pasado. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con una mezcla de emoción y nervios. Elegí un suéter azul que siempre me hacía sentir cómoda y salí a caminar hacia la biblioteca. El día estaba despejado, y Brooklyn parecía más vivo de lo habitual. Un músico callejero tocaba, los aromas del pan recién horneado llenaban el aire, y las hojas crujían bajo mis pasos. Llegué un poco antes y me perdí entre las estanterías, redescubriendo libros que había olvidado.
Me sentí conectada conmigo misma, como hacía tiempo que no sucedía. Liam llegó puntual, con su chaqueta marrón y una cámara colgada al hombro. ¿Lista para una aventura?, preguntó sonriendo. Pensé que solo íbamos a hablar. Respondí con una risa. Vamos a hablar, pero hay algo más que quiero mostrarte, dijo mientras ajustaba su cámara. Intrigada, salimos a caminar por las calles, donde él se detenía a fotografiar pequeños detalles. Sombras, texturas, vida en los rincones más simples. Observándolo me di cuenta de cuánto disfrutaba cada momento. Liam me llevó a la sección de historia de la biblioteca, nuestra zona favorita de siempre. El lugar estaba tan tranquilo que podíamos oír el suave susurro de las páginas al pasar y el distante eco de los pasos de otros lectores. Me sentí envuelta por una atmósfera familiar, como si nunca hubiéramos dejado de venir aquí. Él se apoyó contra uno de los estantes y me miró con una mezcla de curiosidad y ternura. Dime, Emma, ¿qué te hizo llamarme después de tanto tiempo?, preguntó, rompiendo el silencio. Tomé aire y, por un instante, pensé en inventar una excusa, pero decidí ser sincera. Me sentía atrapada, como si estuviera viviendo una vida que no era realmente mía. Y recordé lo feliz que solía ser cuando estaba contigo, cuando hablábamos por horas y me sentía completa, confesé, con la mirada fija en el suelo. Liam asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. A veces olvidamos quiénes somos cuando nos perdemos en la rutina, dijo, mientras sacaba un libro de un estante al azar. Pero siempre hay tiempo para reconectar con lo que importa. Hablamos durante horas, compartiendo historias de nuestras vidas. Me contó cómo había dejado un trabajo que odiaba y decidió dedicarse a la fotografía. Su voz se encendía cuando describía sus excursiones a bosques y parques, buscando capturar esos momentos fugaces que la mayoría pasaba por alto. La naturaleza me recuerda lo simple que puede ser la vida. Es como si me dijera, aquí está todo lo que necesitas. Nada más, nada menos, dijo mostrándome algunas de sus fotos en su cámara. Eran increíbles. Una en particular, un amanecer sobre un lago con una bandada de aves en vuelo, me dejó sin palabras. Es hermoso, Liam, dije con sinceridad. Se siente tan lleno de vida. Él sonrió, satisfecho, y guardó la cámara. Cuando la biblioteca anunció que estaba por cerrar, Liam miró hacia la puerta y luego a mí. ¿Te apetece dar un paseo? Conozco un lugar cerca de aquí donde siempre encuentro inspiración, sugirió. No lo dudé ni un segundo. Había algo en su compañía, algo en la forma en que me hacía sentir vista, que me impulsaba a seguirle. Caminamos juntos hacia la salida, dejando atrás la biblioteca y adentrándonos en la noche. Caminamos hasta la orilla del río, donde el agua reflejaba las luces de la ciudad. Nos sentamos en una banca en silencio, escuchando el suave murmullo del agua. ¿Alguna vez sentiste que vivías para alguien más?, preguntó Liam, mirando al horizonte. Asentí. Sí, todo el tiempo. Es como si estuviera atrapada en una rutina que no elegí. Él sonrió con comprensión. Yo también me sentí así, hasta que descubrí la fotografía. Me enseñó a ver belleza en lo que antes ignoraba. Sus palabras me hicieron pensar. Quizá yo también necesitaba encontrar algo propio. ¿Crees que todavía puedo cambiar?, pregunté, dudando. Emma, siempre puedes cambiar. Solo tienes que empezar, aunque sea con algo pequeño. Respondió con una certeza que me reconfortó. Al levantarnos para volver, sus palabras seguían resonando en mi mente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo nuevo era posible. Al día siguiente, todavía pensaba en nuestra conversación en la orilla del río. Liam había despertado algo dentro de mí, un recordatorio de que la vida no tenía que ser una serie de días grises uno tras otro. Quería verlo de nuevo, no solo para hablar, sino para aprender algo más de su forma de ver el mundo. Le escribí un mensaje. Gracias por ayer. Me encantaría que me mostraras más sobre la fotografía algún día. No pasaron ni 5 minutos antes de que me respondiera. ¿Qué tal este fin de semana? Conozco un parque donde siempre encuentro algo interesante para fotografiar. Acepté de inmediato. La idea de pasar un día al aire libre, lejos de mi rutina, sonaba exactamente como lo que necesitaba. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me sentía emocionada y un poco nerviosa.
como si estuviera a punto de embarcarme en algo completamente nuevo. Liam me había pedido que llevara ropa cómoda y una buena actitud, y aunque no sabía exactamente qué esperar, estaba dispuesta a dejarme sorprender. Ese mensaje y la cita en el parque marcaron un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando a que alguien más decidiera algo por mí. Estaba tomando una decisión para mí misma. El sábado por la mañana, el aire estaba fresco y limpio, y el cielo despejado prometía un día perfecto. Me encontré con Liam en la entrada del parque, donde me esperaba con su cámara colgando del cuello y una sonrisa fácil que parecía contagiar tranquilidad. Bienvenida a mi lugar favorito, dijo, señalando el sendero que se perdía entre los árboles. El parque era un oasis de naturaleza. Caminamos por los senderos de tierra mientras él me explicaba cómo observaba el entorno, buscando detalles que otros podrían pasar por alto: la textura de la corteza de un árbol, el reflejo del sol en el agua o el vuelo de un pájaro sobre nuestras cabezas. La fotografía no es solo mirar, dijo mientras ajustaba el lente de su cámara. Es aprender a ver. A veces, lo más simple puede ser lo más hermoso. Se detuvo frente a un árbol donde una pequeña ardilla mordisqueaba una nuez. Liam se movió con cuidado, levantó la cámara y capturó el momento. Me mostró la foto. La luz que caía sobre el pelaje del animal hacía que la imagen pareciera casi mágica. ¿Quieres intentarlo?, me ofreció la cámara. Yo no tengo idea de cómo usar esto, respondí, riendo nerviosa. No importa, dijo animándome. Solo busca algo que te hable y haz clic. Tomé la cámara, sintiéndome un poco torpe, y busqué algo que me llamara la atención. Al final, enfoqué una pequeña flor que crecía junto al sendero, con gotas de rocío brillando bajo el sol. Cuando le mostré la foto, Liam sonrió. No está nada mal para ser tu primera vez, dijo con aprobación. Pasamos horas explorando el parque. Liam tenía una forma de hablar sobre la naturaleza que hacía que todo pareciera más interesante. Incluso me hizo notar cosas que nunca había visto antes, como la forma en que las sombras jugaban en el suelo o el sonido de los pájaros comunicándose entre sí. Cerca del mediodía, nos detuvimos en un pequeño café en la esquina del parque. Pedimos té con especias y mientras el aroma cálido nos envolvía, hablamos sobre las pequeñas cosas que nos daban alegría. A veces, la felicidad está en los detalles, dijo Liam, mirando su taza. Como este té o esa flor que fotografiaste hoy. Solo necesitamos aprender a apreciarlos. Al final del día, mientras caminábamos de regreso hacia la salida del parque, me di cuenta de que me sentía diferente. Más ligera, más presente. Liam no solo me había mostrado un nuevo pasatiempo, sino también una nueva forma de mirar el mundo. De camino a casa, el silencio de la tarde me permitió reflexionar. Recordé cada momento del día, la luz filtrándose entre los árboles, las risas compartidas con Liam, la emoción de capturar algo sencillo y transformarlo en algo especial a través de la cámara. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía realmente viva, conectada conmigo misma y con el mundo. Miré la pantalla de mi teléfono, donde aún tenía guardada la primera foto que tomé, aquella pequeña flor cubierta de gotas de rocío. Era algo tan simple, pero al mismo tiempo tan lleno de vida. Me di cuenta de que ese día no solo había aprendido sobre fotografía, había aprendido a detenerme y apreciar los detalles, a dejar de esperar algo grande para empezar a disfrutar lo que ya estaba frente a mí. Mis pensamientos inevitablemente volvieron a Nick, las excusas constantes, las largas horas de espera, las conversaciones vacías. Me dolía reconocerlo, pero nuestro vínculo parecía más un hábito que una relación. Liam, en unas pocas horas, me había mostrado más atención, más interés genuino que Nick en meses. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me quedé mirando al techo, pensando en lo que realmente quería para mi vida. Por primera vez, sentí claridad. No podía seguir viviendo en pausa, esperando que alguien más llenara los huecos de mi existencia. Yo misma debía tomar las riendas. Sabía que era hora de enfrentar la verdad. Tenía que hablar con Nick, pero esta vez sería diferente. No sería una queja, ni un reproche, sino una decisión. Una decisión de elegirme a mí misma. Esa misma noche decidí escribirle a Nick para proponerle vernos al día siguiente en una cafetería cerca de casa. Su respuesta fue rápida. Claro, ¿todo bien?
No quise adelantarme, así que respondí simplemente, hablemos mañana. Al día siguiente llegué temprano. El lugar estaba tranquilo, con el murmullo habitual de conversaciones y el aroma a café recién hecho. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando cómo la gente pasaba por la calle. No sentía nervios, sino una calma extraña, como si finalmente estuviera lista para decir lo que había postergado durante tanto tiempo. Nick llegó unos minutos después, con el teléfono en la mano y el gesto algo distraído. Me dio un beso rápido en la mejilla antes de sentarse frente a mí. ¿Todo bien? Pareces seria, dijo mientras dejaba su abrigo en la silla. Lo miré por un momento, intentando encontrar las palabras adecuadas. Nick, creo que necesitamos hablar de nosotros, dije con suavidad, pero con firmeza. Él dejó el teléfono a un lado y me miró con atención, algo que, irónicamente, hacía mucho que no sucedía. ¿A qué te refieres? Preguntó, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Tomé aire. Siento que hemos estado desconectados. Pasamos más tiempo separados que juntos, y cuando estamos juntos, siento que no estamos realmente presentes. Me cuesta admitirlo, pero creo que he estado viviendo a la espera de algo que nunca llega. Él frunció el ceño, como si intentara procesar lo que estaba diciendo. ¿Crees que no me importa? Porque eso no es cierto. Estoy trabajando duro para nosotros, para que tengamos un futuro estable, respondió, casi a la defensiva. No dudo que trabajas mucho, Nick, pero no se trata de eso. Se trata de que mientras tú estás construyendo ese futuro, yo estoy perdiéndome en el presente. Y no quiero seguir esperando a que algo cambie. Quiero vivir ahora, y siento que estamos en caminos distintos. Dije, con la voz tranquila pero firme. Él se quedó en silencio, mirando su taza de café. Finalmente levantó la vista. Emma, no sé qué decir. Supongo que he estado tan enfocado en otras cosas que no me di cuenta de cómo te sentías. Asentí, reconociendo su sinceridad. No se trata de culparte, Nick. Esto no es un reproche. Simplemente creo que necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Si esto no está funcionando, quizá es mejor para los dos tomar un camino distinto. Él asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban cierta tristeza. No quiero perderte, pero si esto es lo que necesitas, lo entiendo, dijo finalmente. Nos quedamos unos minutos más en silencio, tomando café y asimilando lo que acababa de suceder. Cuando finalmente nos despedimos, fue con un entendimiento mutuo. Este no era un final lleno de reproches ni resentimientos, sino un cierre necesario. Ambos sabíamos que era lo correcto. Al salir de la cafetería, sentí que algo pesado se había levantado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y me sentí libre. Una semana después de aquella conversación con Nick, la vida comenzaba a sentirse diferente. No fue fácil, pero tampoco fue tan aterrador como había imaginado. La soledad que temía ya no era la misma, no se sentía como un vacío, sino como un espacio abierto lleno de posibilidades. Liam y yo seguimos en contacto. Le conté sobre mi decisión y aunque no entré en muchos detalles, él entendió lo suficiente como para ofrecerme su apoyo. Emma, tomar una decisión como esa requiere valentía. Me alegra que estés empezando a vivir por ti, dijo durante una llamada. Ese fin de semana, quedamos para otro paseo fotográfico. Esta vez, Liam me prestó una de sus cámaras para que pudiera practicar. Caminamos por un sendero lleno de árboles, donde las hojas caídas creaban un tapiz dorado bajo nuestros pies. Me enseñó cómo ajustar el enfoque, cómo buscar la luz perfecta y cómo tener paciencia para captar el momento justo. La fotografía es como la vida, dijo mientras ajustaba mi cámara. No puedes forzarla, tienes que observar, esperar, y cuando el momento sea el adecuado, capturarlo. Al final del día, tomé una foto que me llenó de orgullo. Una antigua banca de madera en medio del parque, cubierta de hojas secas y bañada por los últimos rayos del sol. Esa imagen, para mí, simbolizaba algo más. Un nuevo comienzo, un lugar donde podía sentarme y respirar, sin prisas, sin expectativas. Esa noche, después de llegar a casa, revisé las fotos que había tomado. Decidí enviarle esa imagen a Liam con un mensaje. Gracias por devolverme la capacidad de ver. Él respondió casi de inmediato. Gracias por confiar en mí para hacerlo.
Inspirada por lo que había aprendido, me inscribí en un curso básico de fotografía. Comencé a salir más, a explorar rincones de la ciudad que antes ignoraba. Redescubrí las cosas que alguna vez amé, como leer en silencio, tomar café en lugares tranquilos y escribir pequeños fragmentos de historias que nunca compartía con nadie. La ausencia de Nick dejó espacio para algo que no había sentido en años. Libertad. No era una libertad de hacer lo que quisiera, sino una libertad interior, la que surge cuando dejas de esperar que otros llenen tus vacíos. Liam y yo seguimos viéndonos, aunque nuestra relación no se definió de inmediato. Había algo maravilloso en dejar que las cosas fluyeran sin expectativas. Nos entendíamos de una manera que no requería grandes gestos ni palabras complicadas. Simplemente disfrutábamos del tiempo juntos. Un día, mientras revisábamos mis primeras fotos en su laptop, me miró con una sonrisa. ¿Te das cuenta de que ya no tienes esa mirada perdida que tenías cuando nos reencontramos? Ahora veo a alguien que está realmente aquí. Su comentario me dejó pensando. Era cierto. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba realmente presente en mi propia vida, apreciando cada instante. Cuando me despedí de él esa tarde, tomé un desvío hacia el parque donde había tomado la foto de la banca. Me senté allí, dejando que el frío aire de la tarde acariciara mi rostro. Pensé en todo lo que había cambiado en esas semanas, mi rutina, mi perspectiva, mi corazón. Por primera vez, no estaba esperando nada, y esa sensación, tan simple y poderosa, fue suficiente para hacerme sonreír. Semanas después de esa tarde en el parque, mi vida había encontrado un ritmo diferente, más sereno, más mío. El curso de fotografía se convirtió en algo más que un pasatiempo. Era una forma de explorar el mundo y descubrir quién era realmente. Cada salida con la cámara era una pequeña aventura, una oportunidad para ver la belleza en lo cotidiano. Un día, mientras revisaba las fotografías que había tomado, encontré la imagen de la banca en el parque, aquella que le había enviado a Liam. Me di cuenta de que no era solo una foto bonita, era un símbolo de mi renacer, un recordatorio de que incluso algo tan sencillo como una vieja banca podía convertirse en algo significativo si se miraba desde la perspectiva correcta. Liam siguió siendo una parte importante de mi vida. Su calma y entusiasmo eran contagiosos, y juntos compartíamos momentos llenos de autenticidad. No éramos solo dos personas que pasaban tiempo juntas, éramos dos almas que habían encontrado consuelo y alegría en la compañía del otro. Una tarde, mientras estábamos en una cafetería revisando nuestras fotos, Liam me miró con una expresión pensativa. Emma, deberías considerar hacer algo con tus fotos. Tienes talento y, más importante, tienes algo que decir a través de ellas. Me sorprendió su comentario. Nunca había pensado en mostrar mis fotografías a nadie más allá de él. ¿Algo como qué? Pregunté intrigada. ¿Podrías participar en una exposición pequeña? Algo local, algo que te haga sentir cómoda. Tus fotos tienen un estilo único, y creo que a la gente le encantaría verlas. Dijo con una sonrisa alentadora. La idea me asustó al principio, pero cuanto más lo pensaba, más me entusiasmaba. Tal vez era hora de mostrar algo de mí al mundo, de compartir lo que estaba descubriendo. Poco a poco, comencé a planificar. Elegí las mejores fotografías, incluyendo la de la banca, y busqué un pequeño espacio en mi barrio que organizaba exposiciones para artistas emergentes. Liam me ayudó con cada paso, desde la selección de imágenes hasta la forma de presentarlas. El día de la exposición me sentí más nerviosa de lo que había anticipado. Pero cuando vi a las personas detenerse frente a mis fotos, sonreír o comentar algo entre ellas, sentí una calidez que no esperaba. No era solo orgullo, era una conexión genuina con los demás, un puente entre mis experiencias y las de ellos. Liam estuvo a mi lado todo el tiempo, y cuando la noche llegó a su fin, me miró con una expresión de satisfacción. Te lo dije, dijo con una sonrisa. Eres más fuerte de lo que crees. Mientras caminábamos juntos de regreso a casa, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que vivía esperando, atrapada en una rutina que no elegía. Ahora era alguien que tomaba decisiones, que encontraba belleza en las cosas pequeñas, que estaba abierta a lo que el futuro podía traer. El camino no era perfecto ni fácil, pero por primera vez estaba avanzando hacia algo que era completamente mío. Y con cada paso,
Sentía que la vida, finalmente, se desplegaba ante mí como un lienzo lleno de posibilidades.